Buenas tardes. Una vez más estamos por acá para traer un contenido en esta tarde y decirle que tenemos en proyecto seguir desglosando los libros de la Biblia para la gloria y la honra de Dios. Quiero decirle que en el día de hoy vamos a traer un contenido que tiene que ver con la Biblia, pero no es el desglose de los libros de la Biblia, y tiene que ver con la mujer samaritana. Vamos a hablar hoy de lo que es un sistema religioso y de lo que es ser cristiano. Un sistema religioso, y para esto primero voy a citar el libro de Juan, capítulo 4, 1 al 42, donde se encuentra la historia de la mujer samaritana. Este comentario lo voy a hacer basado en un comentario que hizo un pastor a mi persona, donde dijo unas cuantas cosas, y la última que dijo de ella fue que podía ser, en vez de una oveja, podía ser yo una cabra. ¿Qué es un sistema religioso? ¿Y qué es un sistema cristiano o una vida cristiana? Un sistema religioso está compuesto por dogmas o creencias o culturas que se centran en un patrón que se crea en el sistema religioso, en el cual cada quien tiene que guiarse por ese patrón. Y quien no se guía por ese patrón, tiene problemas. Voy a citar algunas de las cosas que dijo el pastor Luis Gómez. El pastor Luis Gómez citó el libro de los Hebreos, donde dice: no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbres. Hoy en día muchas gentes no entienden algo muy importante, y por eso estamos haciendo los desgloses de la Biblia, que nos va a dejar mucho provecho y a entender muchas cosas que a veces no entendemos nosotros leyendo la Biblia simplemente como recitada. La palabra que dijo el pastor Luis Gómez tiene que ver con lo que es congregación. Congregación en un templo de 4 paredes para adorar a Dios no es más que una cita que se dan las personas. Eso es lo que significa congregación, cita de muchas personas que se citan a un punto específico y allí debaten su tema y le sacan provecho. Eso es una congregación. La congregación simplemente puede ser en el templo, como puede ser en la casa de cualquier persona, puede ser en cualquier club, como justamente lo hacen hoy en día los cristianos, que no solamente hacen sus reuniones o se dan cita solamente al templo, al que le llaman iglesia, porque el templo no es una iglesia. El templo es un lugar donde se reúnen las iglesias. Y cuando digo las iglesias, me refiero a mí y a ustedes, los que son hoy el templo de Jesucristo.
Por eso, cuando Jesús dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, se refirió al templo de nosotros, al templo de nosotros. Nosotros somos el templo de Dios. Y por eso cuando venimos a Jesucristo es necesario que limpiemos el templo de Dios de toda inmundicia. Esto es semejante y se aplica a nosotros como cuando Dios le dijo a través de Josué al pueblo, tienen que batallar y sacar a todas las personas que hay en la tierra que hoy le estoy entregando, para que entonces puedan tener plenitud conmigo. ¿Qué acontece? Que el pueblo de Israel no sacó a las personas, sino que hizo alianza con ella y fue corriendo a buscar los secretos del éxito de ellos y lo vieron como bueno y válido, hicieron alianza con ellos. Cuando nosotros venimos a Jesucristo, no al sistema religioso, sino a Jesucristo, que no es un sistema religioso como el que estaba instalado en Israel en los tiempos de Jesús, que se llamó fariseo, saduceo, escriba, que a veces se unían para criticar a Jesús y tratar de denigrar a Jesús porque no era parte del sistema religioso de ellos. Jesús no vino a la tierra a establecer un sistema religioso. Ya cuando Jesús vino a la tierra había un sistema religioso. Entonces, ¿qué acontece? ¿Y qué es un sistema? Los sistemas existen en los estados de todos los países. Existen en todas las sociedades que crean un sistema para ello moverse dentro de ese sistema y que nadie se salga de ese sistema y se vea obligado a cumplir con el rol establecido por ese sistema. Es lo que pasa en muchos países hoy en día, casi en todo, donde el sistema le impide a las sociedades, a las personas, desarrollarse. Y los que llegan a administrar los bienes del Estado se ven obligados a entrar al sistema, y si no entran al sistema tienen problemas. Fue el grave problema que le pasó a Jesús porque no entró nunca al sistema religioso fariseo, ni saduceo, ni escriba. Y muchos más, porque quiero decirle que en los tiempos que Jesús vino aquí a la tierra, habían 2000 y picos de sectas religiosas. Cada cual tenía su credo. Hoy en día estuve investigando en días pasados y hay 4000 y pico de sectas mal contadas. Las demás que se han fusionado una con otra y muchas han desaparecido, que también tienen su credo todas. Cosa que hay que respetar. Yendo al tema del sistema religioso de aquellos tiempos, el sistema religioso de hoy, el encuentro de Jesús con la samaritana deja evidentemente demostrado, que el sistema religioso, al que no está de acuerdo con él y se ajusta al sistema religioso, no puede ser parte del sistema religioso. Jesús se acerca a la samaritana. Quiero decirle que los samaritanos eran descendientes de Manasés y de Efraín, hijo de José, aquel que tiene su historia en Egipto. O sea, que eran descendientes de Israel, del pueblo de Israel, descendientes de Jacob, de Abraham. Pero tenían su cultura, y por tener su cultura y su forma de adorar a Dios también, en el monte ellos crearon su propio adoración, en el monte Gezrín. No se le aceptaba a ellos que fueran al templo de Israel, o sea, de los judíos, Judea, porque no todos son judíos. Israel es Israel y los judíos son judíos que pertenecen a la nación de Israel, donde viene el Mesías, que es Jesucristo. No le permitían ni adorar allí porque entendían los judíos que ellos no eran adecuados, ni estaban aptos para ir a adorar a Dios a ese templo.
Y los samaritanos se sentían resentidos y renegaban de los judíos porque entendían que si no entraban al sistema, no pertenecían al sistema religioso de aquellos tiempos, no había forma ni de que agradaran a Dios, ni de que alcanzaran el reino de los cielos fuera del sistema religioso. Quiero decirle que en los tiempos de la predicación de Jesús también habían 12 discípulos que Jesús escogió para adoctrinarlo y caminar con él, aunque muchas otras personas caminaban con Jesús, cantidades, centenares de personas, pero lo escogido para establecer el comienzo, lo que es el evangelio aquí en la tierra, fueron los 12 discípulos. En una ocasión, los 12 discípulos, haciendo sus caminatas, se encontraron haciendo su caminata sin Jesús, ellos solos, se encontraron con que había un hombre que estaba echando fuera demonios, predicando el evangelio de Jesús y sanando enfermos. Se detuvieron e igual como hizo el pastor Luis Gómez, se detuvo y lanzó críticas sobre mí porque estoy hablando a través de las redes de Jesucristo y del evangelio. Pero el pastor Luis Gómez entiende que si yo no estoy todos los días metido en una iglesia, no puedo hablar de Jesucristo. Lo que pasaba con la samaritana, que entendía que no iban a entrar al reino de los cielos, ni estaban bien con Dios, porque el sistema le había impedido participar con ellos en el templo. Pero ¿qué acontece? Que hubo una conversación entre ella y Jesús, cuando ella le dice, ¿cómo te atreves tú siendo judío? O sea, ella le hace un reproche. Venir a mi casa samaritana a pedirme agua. Sabiendo ustedes lo que pasa, cómo nos han impedido ir al templo. Es decir, cómo nos han impedido ustedes encontrar nuestra salvación adorando a Dios a través del templo. Jesús le dice, después del transcurso de su conversación, Jesús le dice, viene la hora y ahora es que cualquiera que adore a Dios en espíritu, óigame bien, en espíritu, no importa donde sea, estará alabando a Dios y estará siendo atendido por la gracia de Dios y su ruego será escuchado. Continuamos con la crítica de los discípulos. Cuando llegan de Jesús rápidamente, lo primero que le hacen saber a Jesús es, esperando que Jesús iba a mandar a callar a aquel hombre, vimos a un hombre por ahí que estaba hablando de ti y echando fuera demonio en tu nombre y sanando enfermo en tu nombre y lo reprendimos. Hay que tener mucho cuidado a veces con la palabra reprensión. Reprender es corregir a alguien. Y si usted no está apto para corregir a alguien, ni sabe por qué está corrigiendo a alguien, ni sabe por qué la persona está haciendo lo que está haciendo y con qué autoridad la persona está haciendo lo que está haciendo, tiene que tener mucho cuidado. Jesús le dice la respuesta que ellos nunca iban a esperar. El que no está contra mí, conmigo está. Dejadlo, porque está haciendo lo correcto. Entonces, yo quiero decir que yo participo en el sistema religioso en cuanto a ir a una iglesia, adorar a Dios conjuntamente con los hermanos. Si es en la iglesia, en el llamado templo, que le llaman iglesia, si es en un club, si es en un barrio, si es donde quiera que sea, yo participo
con el sistema religioso. Lo que yo no hago es ajustarme a las normas de un sistema religioso que no avanza en lo que se llama la búsqueda del reino de los cielos y su justicia. Porque yo no creo que una persona que se llame pastor, evangelista, misionero o cualquier cargo que le toque en el sistema religioso, si ha buscado el reino de Dios y su justicia, porque déjenme decirle, en el sistema religioso, en el mundo, hay muchas personas que han encontrado el reino de los cielos y están viviendo y participando hoy conforme al reino de los cielos. Si una persona ha encontrado el amor del cual Jesús habla cuando dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva que resalten para vida eterna. Déjeme decirle que Jesús compara al amor como un afluente de agua en un río que corre y a su paso deja satisfacción a todos los que se acercan a él, con cualquiera que sea su situación. El amor emana de Dios, y es por lo que Jesús le dice a Satanás: no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De la boca de Dios sale una energía que se llama amor, que es la energía que sana, que liberta, que levanta al caído, y es la energía que nos ayuda a un día alcanzar la eternidad. Porque los que viven en el sistema religioso se basan y defienden su sistema. Pero el que depende de la energía que sale de la boca de Dios, que es el amor, depende de lo establecido por Dios y vive conforme a la voluntad de Dios y hace la obra de Dios con amor. Porque para que de mi corazón resalte esa energía que es el amor y resalte para vida eterna a otros corazones, tiene que estar aquí primero. Y yo tengo que pedir que llegue aquí y tengo que buscar que llegue aquí. Y no creo que deteniéndome a criticar la obra cristiana de otra persona o denigrarlo, no creo que estoy tratando de alcanzar que a mi corazón llegue esa fuente de amor que necesitamos todos los seres humanos, que no hay excepción de persona para tenerla, solo hay que buscarla. Pero antes de que llegue tenemos que hacer lo que Dios le pidió a Israel que hiciera cuando entró a la tierra prometida. Cuando venimos a Jesucristo, con la libertad que recibimos de Jesucristo, debemos empezar a batallar y a sacar de este templo, que es el templo de Dios, todo lo que se llama enemigo de Dios y que actúa en contra de la obra de Dios. Llámese orgullo, llámese vanidad, llámese lascivia, llámese homosexualismo, llámese violencia, llámese rencor, llámese resentimiento, llámese amargura, llámese intolerancia, y por ahí seguimos, y son muchas más las que tenemos que sacar de nosotros para que el amor llegue. Si nos esforzamos, como dice la palabra, con valentía, el amor va a llegar. Y recuerde que donde el amor llega, todo lo alumbra y todo queda al descubierto, y que los demonios, las huestes espirituales, su trabajo depende de las tinieblas, porque lo de ellos es el mundo de las tinieblas. Y cuando llega el amor, donde llega el amor, todo queda al descubierto
y ellos tienen que huir tras la tiniebla para seguir bajo el manto de las tinieblas, porque no soportan la luz del amor que sana, que liberta, que levanta y que da el conocimiento que necesitamos nosotros los seres humanos para encontrar un día el reino de los cielos y vivir conjuntamente, eternamente, para lo que Dios no hizo. El Evangelio no es fácil. El Evangelio es muy difícil y Jesús demostró que solo los valientes lo arrebatarán. Cuando usted viene al Evangelio, primeramente le voy a decir, cuando usted entra a un sistema establecido, llámese político, llámese religioso, llámese sindicalista, llámese de cualquier forma que se llame, inmediatamente usted tiene que saber dónde usted llegó y qué va a acontecer y cómo debe usted comportarse para ir abriéndose camino en ese sistema y seguir hacia adelante. Por ejemplo, yo no quise que nadie me contara lo que era el sistema político. Yo trabajé 13 años en el Estado, en el departamento de asfalto. Es la oficina que se encarga de asfaltar las calles. Todo tiene que ver con asfalto en esa oficina. Y yo era especie de mensajero en esa oficina y tenía contacto con todas las oficinas, incluyendo la oficina del secretario o ministro, como se le llama de obra pública, llevando y trayendo papeles y llevando informes, buscando informes. Ahí duré 13 años. Y ahí pude conocer el funcionamiento del Estado y saber por qué las personas que llegan al Estado con buenas intenciones se encuentran con barreras que tienen que ajustarse al sistema que encuentran y no pueden avanzar en cuanto a lo que ellos creen que es lo correcto. Después de ahí tuve el privilegio de pertenecer a un sindicato fenatrano. Tuve el gran privilegio de conocer allí, después de muchos años de no habernos visto, al encargado de fenatrano en el área de Santo Domingo Este. Allí conocí a este señor que después de muchos años de habernos conocido en la cárcel, tuvimos un reencuentro y nos conocimos. Y allí nos pusimos de acuerdo. Me pidió que trabajara en el área de disciplina del departamento de disciplina, en su área de trabajo, y también me pidió que trabajara como control en las rutas. Pues allí trabajé un tiempecito. Mi amigo se llama Pantera, se llama Ricardo, pero le decimos Pantera porque era muy flaquitito cuando era muchacho, igual que yo. Éramos jovencitos y era yo también bien flaquito. Trabajé allí un tiempo con el equipo de trabajo de Pantera y conocí lo que es un sindicato. Conozco el sistema religioso no solamente porque lo he leído en la Biblia, impartido por los fariseos, saduceos y escribas, sino porque también yo participé en cuerpo y mente en lo que es el sistema religioso. Me fui bautizado, pasé por todo lo que tiene que pasar una persona en el sistema religioso para cumplir con los reglamentos bíblicos, y participé en esos años, muy jovencito yo, en la iglesia. Empecé a adoctrinarme
Me doctriné, participé en institutos bíblicos, estudié la Biblia por 3 y 4 veces. Y déjeme decirle algo, que después de haber estudiado la Biblia 4 veces, yo tenía un conocimiento inmenso de lo que es conocer los versos, los libros y los capítulos de la Biblia y conocer las historias bíblicas. Pero yo decía, algo me falta algo. Y es conocer la energía detrás de cada verso, de cada capítulo y de cada libro de la Biblia en su historia terrenal y abstracta. Y seguí entonces buscando, y entré en estudios bíblicos de desglose de la Biblia por unos años. Allí conocí grandes personalidades, eruditos de la Biblia, no a ellos personales, sino a sus estudios bíblicos. Participé de ellos muchísimas veces, hasta estando preso, participé de ellos por correspondencia, y los hacía, le enviaba, me mandaban los calificativos, y ya después de entrar en lo que hoy es las redes, pues ya no necesito hacerlo por correspondencia, porque entro y los encuentro, y los encontraba desde hace mucho tiempo, de que hubo redes, que tuve la oportunidad, y he ido buscando lo que son esos conocimientos bajo el desglosamiento de la Biblia, y me dieron a demostrar que con conocer todos los versos de la Biblia, todos los capítulos y todo el libro de la Biblia y todas las historias bíblicas, no era necesario. Que era necesario, muy importante para mí, tomar a Dios en serio. Tratar de que Dios permanezca en este templo a través de su amor, y conocer las formas de la interpretación de cada verso bíblico, el porqué y la circunstancia en la que se dijo ese verso y por qué se escribió ese verso. Porque cada verso de la Biblia tiene un motivo para estar escrito en la Biblia y un porqué. Y es importante que vayamos navegando y buscando de las personas que Dios, antes que nosotros, que ya muchos están muertos, le dio el conocimiento. Vayamos también nosotros buscándolo de ellos vía el Espíritu Santo y trayéndolo a nosotros para empezar a llevarlo a la práctica. Porque déjeme decirle, con que yo sepa el conocimiento que Dios le dio a un siervo de él en la tierra, quizás ya no está en la tierra, para que hoy llegue a mí ese conocimiento, no me sirve de nada si yo no lo pongo constantemente en la práctica. Porque es la práctica la que doblega a la carne, es la práctica constante la que doblega a este cuerpo y obliga a este cuerpo carnal a sujetarse a lo que es el mundo espiritual, y no el espíritu a sujetarse a la voluntad de la carne. Por eso, cuando oramos en el espíritu, yo recuerdo cuando yo era jovencito, yo hacía ayunos, yo oraba, pero no tenía el resultado efectivo en mi oración ni en mi ayuno, porque no sabía lo que estaba haciendo. Pero hoy en día, yo ayuno y me paro tan tranquilo, tan liviano, con la mente pero tan clara, que me da ganas de seguir ayunando. Antes, al contrario, mi intestino empezaba a gritar por dentro, tenía dolor de cabeza, tenía jaqueca, tenía qué sé yo cuántas cosas.
No sabía lo que estaba haciendo. Pero hoy yo he aprendido a orar en el Espíritu y a ayunar en el Espíritu. Y la carne tiene que ajustarse a lo que está haciendo el Espíritu. Por eso, yo creo que yo no tengo mucho tiempo para criticar la forma de ningún religioso. Porque le voy a decir una cosa. Yo he aprendido en los estudios que he hecho bíblicos, en los desgloses que he hecho de la Biblia, que ninguna persona que entre a caminar en el sistema religioso está haciendo lo que está haciendo, sabiendo que lo está haciendo mal o para hacer daño. No. Es que él entiende que lo está haciendo bien. Y hasta que no llega el tiempo en que el Espíritu le demuestra que lo está haciendo mal, no recapacita. Por eso, mi mayor privilegio hoy en día, como cristiano, y me siento tan, pero tan satisfecho, es cuando yo puedo doblar mis rodillas y unirme a esos ejércitos humanos que hay en la tierra, que interceden a cada día por las naciones del mundo y por cada ser humano, no importa en qué rincón de la tierra tenga, no importa su raza, su credo, ni mucho menos su idioma, ni su color tampoco. Para mí es un gran privilegio poder hacer eso, porque cuántas personas que ya no están sobre la tierra intercedieron por mí mientras yo estaba pensando que lo estaba haciendo bien, en la delincuencia, en la cárcel, en la bebedera, en todo lo que fuera, homosexualismo, todo lo que podía aparecer. Yo sentía que lo estaba haciendo bien y me sentía satisfecho. ¿Y quién me decía a mí que iba a ponerme que de interceder por quién? Si yo sé que estaba bien, lo estaba haciendo bien y estaba buscando mi propio propósito, alcanzar lo que yo quería, que era bueno para mí. Habían personas intercediendo, incluyendo mi madre. Y esas intercesiones son las que hoy me tienen aquí hoy hablando con ustedes. Entonces, señores, ¿usted cree que es justo que yo me ponga a perder el tiempo sabiendo que hay que interceder por tantos niños que sufren sobre la tierra? Tantos adolescentes que entienden que lo están haciendo bien, pero van en camino de perdición. ¿Cuántos adultos, parejas, familias enteras entienden que lo están haciendo bien criando a sus hijos? Que lo están haciendo bien siendo infiel a su pareja. Que lo están haciendo bien. Yo que sé que no lo están haciendo bien, como justamente ese ejército de seres humanos, nos ponemos de rodillas en lugar de ellos y pedimos por ellos, no por nosotros, pedimos por ellos, para que la misericordia que nunca faltó en mí, cuando yo creía que yo estaba bien y me guiaba por mis propios instintos, habían personas de rodillas en mi lugar, porque yo no lo hacía. Así como Jesús se puso en nuestro lugar y derramó su sangre por nosotros, nosotros estamos llamados hoy a interceder también por los que hoy no lo hacen, porque son personas atadas. Pero para hacer esto hay que hacerlo teniendo el amor en tu corazón y interceder con el amor, no para llenar un requisito, no para cumplir con el libreto del sistema religioso, no para nada de eso, sino para que Dios, la misericordia que nunca apartó de mí cuando la necesité en tiempos difíciles y la sigo necesitando en tiempos difíciles, siempre he estado ahí, tampoco le falte a ellos.
los que hoy en día tienen dificultades muy difíciles en su vida y le están necesitando. Quizás en el tiempo que usted pierde criticando a otra persona, es el tiempo que debe aprovechar e interceder para que una persona que tiene en ese momento la pistola, el cuchillo, el veneno, la soga para quitarse la vida, o está en lo más alto de un puente, de una torre para quitarse la vida, usted interceda por él para que se aparte de eso y el Espíritu Santo lo instruya. Señores, buenas tardes. Una vez más hemos estado por acá para traer este contenido, dándole muchísimas gracias a Dios y esperando que a los hogares, a las personas que le llegue este contenido, también llegue esa fuente de agua viva de la que habló Jesús, que corre como río de agua viva, que se llama amor, a los corazones de las parejas, de los niños, de los ancianos y de toda persona que tenga dificultad, sea de enfermedad, sea de tormento, de depresión, sea de cualquier cosa. Esos hogares que están ya a punto, decididos a divorciarse sin tomar en cuenta a sus hijos, que tienen una responsabilidad con ellos. Esos hogares que ya los esposos ni se hablan. Esos hogares donde los niños ven la violencia todos los días en sus tutores. Que llegue el amor de Dios y que nos bendiga a todos en el nombre de Jesús. Un saludo a ustedes de la A a la Z para todos, para que no se me quede nadie fuera. Y un saludo también a Randy, el que me enseñó esto desde Bonao. Bendiciones para tu familia, Randy. Y bendiciones para todos ustedes en el glorioso nombre de Jesús.